Mientras. Muchísimas gracias, bienvenidos. Gracias por estar acompañándonos. Soy Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, y tenemos el placer en este momento, en lo que va a ser los próximos 60 minutos al menos, de presentar el nuevo libro de la Sociedad Interamericana de Prensa, editado por la Universidad Católica Andrés Bello de la Ciudad de Venezuela, que como todos ustedes saben, es esta universidad el encargado de producir el índice de Chapultepec. Así que, sin más, quiero saludar a quien va a ser el moderador de esta sesión, que es nuestro colega, el profesor y periodista León Hernández de la Universidad Católica Andrés Bello. Así que muchas gracias, León. Adelante. Muchas gracias, Ricardo. En nombre de la Universidad Católica Andrés Bello, de su rector, el padre Francisco José Virtuoso, doy la bienvenida desde Caracas, Venezuela, en compañía con el equipo coordinador de este nuevo libro que recoge 3 años de trabajo que hemos llevado adelante en una alianza de la Sociedad Interamericana de Prensa y la Universidad Católica Andrés Bello. Me acompaña el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, nuestro colega Jorge Caneguati. Él es el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Él es también presidente del Grupo de Medios de Honduras, OPSA. Y me gustaría que nos brindara sus palabras sobre este nuevo libro que estamos presentando el día de hoy. Adelante, Jorge. Perdón. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y gracias por compartir con nosotros hoy. Los agradecimientos se suelen hacer al final, pero quiero hacerlos ahora. Primero, muchas gracias al generoso aporte de nuestros aliados estratégicos, Grupo Sura y Fundación Bolívar de Colombia, a Edward Seaton de la Fundación Edward y Karen Seaton de Estados Unidos, ya que sin ellos este índice no hubiera sido posible. También agradezco el trabajo eficiente del grupo de académicos de la Universidad Católica Andrés Bello, dirigido por el profesor León Hernández, que a la misma vez a la profesora Argelia Peroso y a los especialistas en diversas áreas como Marcelo Bisbal, Javier Núñez, Gloria Carrasco, Héctor Sea y Andrés Ramos, así como todos los expertos y corresponsales que dejaron su huella en este índice. También deseo nombrar al rector de la universidad, don Francisco José Virtuoso Arrieta. Quiero resaltar que este libro no solo recoge los últimos 3 años de trabajo de la CIP, sino el espíritu mismo de la Declaración de Chapultepec, que nació hace casi ya 30 años. La declaración es un decálogo de principios sobre la libertad de prensa que nos permitió enfocar mejor nuestra lucha para neutralizar a los enemigos de la libertad de expresión y de prensa. Los principios de Chapultepec recogen la misión y la esencia de la CIP. Sin libertad de prensa no puede haber una verdadera democracia. Además de Chapultepec, en el 2018, y debido a que las nuevas tecnologías de la comunicación no lograron disipar las amenazas, sino que las potencializaron, vimos la necesidad de redactar una nueva declaración. Así nació la Declaración de Salta sobre principios de libertad de expresión en la era digital. Ambas declaraciones, la de Chapultepec y Salta, resumen nuestra filosofía para defender y promover las libertades de prensa y expresión y sirvieron para iniciar el camino del índice de Chapultepec, que nos permite medir el grado de vigencia de dichas libertades en las Américas en 22 países, y sus resultados se han convertido en poco tiempo en una referencia obligada sobre los temas de libertad de expresión y de prensa. Como parte del diseño se realizaron 3 diplomados sobre libertad de expresión que beneficiaron a más de 60 periodistas y a 30 jueces, abogados y operadores de justicia.
Este índice expresa la vocación de la CIP para desarrollar proyectos de interés público y de liderazgo que, a la vez, generen valor agregado e impacto social. Los resultados anuales del índice, además de convertirse en referentes para la información periodística, señalan las áreas en las que debemos impulsar reformas políticas públicas en la búsqueda de fortalecer las libertades de prensa y de expresión. Estamos seguros de que quienes se sumerjan en el índice encontrarán información y datos valiosos para entender la realidad, aunque ésta no sea de nuestro agrado. Por último, quiero reiterar que la defensa y promoción de las libertades de expresión y de prensa son los compromisos que tomamos en la CIP cada año desde hace más de 80 años. Estamos convencidos que sin estas libertades esenciales, la democracia se debilita y, como resalta la Declaración de Chapultepec, sin libertad de prensa, y entre comillas, la posibilidad de cambio se detiene, la justicia se desvirtúa y el desarrollo humano se limita. Muchísimas gracias de nuevo a todos los participantes y al apoyo que nos han dado, y te paso de nuevo el micrófono, colega. Muchas gracias, Jorge. Y de inmediato le damos la palabra al presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa, el periodista Carlos Jornet, quien también es director del diario La Voz del interior de Argentina. Adelante, Carlos. También, por supuesto, miembro de la Comisión de Trabajo que hizo posible este índice. Gracias, Carlos, por estar Muchas aquí. gracias, León. Bueno, me sumo también a los agradecimientos que hizo nuestro presidente recién, a nuestros patrocinadores, a ti, León, a Argelia y a todo el equipo de la UCAP, y obviamente también a todo el equipo interno de la CIP que hizo posible la construcción y luego el desarrollo del índice en los años posteriores. Pensaba en estos días, de cara a esta presentación, que el índice Chapultepec cumple para nosotros una triple función. Podemos decir que es a la vez un diapasón, un barómetro y un faro. Y permítanme que me explique, a mi modo de ver es un diapasón porque, como la herramienta que utilizan los músicos, nos permite afinar nuestro diagnóstico sobre el estado de la libertad de prensa en las Américas. La comisión que presido en la CIP tiene una muy activa y atenta red de vicepresidentes regionales, país por país, y esta red nos alerta en cada ocasión en que un hecho tiene potencial para restringir las libertades de expresión y de prensa, o cuando es un ataque directo a ellas, ¿no? Y también cuando alguna decisión gubernamental, una ley o una sentencia judicial favorece el debate ciudadano o el ejercicio de la actividad periodística. Ese mismo equipo de vigías elabora 2 informes semestrales que trazan un cuadro de situación de lo ocurrido en los meses precedentes. Pero, como bien se señala en el libro, debido a la diversidad y complejidad institucional, política, social que caracteriza a las Américas, no siempre es sencillo comparar las realidades que cada país o región vive respecto de sus vecinos. Es un continente muy diverso y tiene realidades muy distintas cruzando una frontera. Muchas veces, además, quien evalúa una leve restricción impuesta en un país de sólida tradición democrática puede ser más crítico, ver la realidad más negativa que quien evalúa un condicionamiento mucho mayor en un territorio donde hace años se ha extraviado la institucionalidad. De algún modo, las señales de alerta suenan más fuerte cuando la ciudadanía no está ya anestesiada, ¿no? En ese sentido, la sistematización metodológica planteada por los autores del índice es, a mi entender, un aporte fundamental para precisar y alinear el diagnóstico que realiza nuestra institución. Y hablamos también del índice como barómetro, porque asume allí las funciones de un instrumento para determinar la presión
de cada Estado sobre la libre expresión de la sociedad en su conjunto, de un sector de la comunidad o del periodismo como actividad. Pero la principal valía del índice es, a mi entender, que se constituye en un faro, ¿no? Es un faro que con la potente luz que nos emite, orienta el plan de acción de nuestra comisión. Como bien se señala también en la obra, nos hace dimensionar y mejorar nuestro trabajo como organización hemisférica, ya que, según se dice, de la revisión detallada de las 4 dimensiones que mide el índice, asoma una veta interminable de posibles acciones y rutas de trabajo que son la razón de ser de esta institución. Permítame recordarle que las 4 dimensiones o variables son la que aborda el respeto al derecho ciudadano a informarse y a expresarse, la que analiza las condiciones para ejercer el periodismo, la que mide el clima de violencia e impunidad y la que observa la existencia o no de controles sobre los medios de comunicación. Pero para comprender mejor el valor del índice como faro que guía nuestra navegación, echemos una mirada a los resultados de las 2 ediciones conocidas hasta ahora. Vemos así que los 3 países que cierran el ranking y a los que catalogamos como territorios sin libertad de prensa, Cuba, Nicaragua y Venezuela, no solo han mantenido esa condición, sino que en algunos casos acentuaron la represión, como es el caso del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y también el de Miguel Díaz-Canel en Venezuela, ¿no? En el último año, en el caso de Nicaragua, se multiplicaron los cierres y las confiscaciones de medios, la detención de periodistas y directivos de empresas de comunicación, la persecución despiadada que llevó en muchos casos al exilio forzoso de muchos periodistas y directivos. Y muy probablemente veremos un nuevo descenso de este país cuando se presente el próximo índice, porque realmente la situación va de mal en peor. Entonces, ¿en qué se tradujo en nuestro accionar el índice? Bueno, el año pasado realizamos sendas misiones virtuales a Cuba y a Nicaragua para recabar más información sobre el accionar represivo, y a partir de eso definimos cursos de acción. Uno de ellos fue la declaración conjunta que realizamos junto a otras 26 instituciones nacionales y regionales, en la que se plantea un plan de trabajo que incluye gestiones ante gobiernos democráticos y organismos multilaterales para poner fin al acoso contra la prensa libre. Esas gestiones fueron desplegadas intensamente durante la reciente misión a Washington que realizamos junto al presidente Jorge Canaguati, a nuestro director ejecutivo Ricardo Trotti y a otros directivos de la CIP, y en esa ocasión emitimos otra declaración sobre la triste realidad nicaragüense, esta vez en conjunto con la Asociación Internacional de Radiodifusión, la AIR. En el caso de Cuba, la misión fue posterior a las protestas del 11 de julio del año pasado y permitió conocer en detalle la acción represiva desplegada por el régimen de Miguel Díaz-Canel y, consecuentemente, denunciarla para mantenerla instalada en la preocupación internacional. Creemos que es un factor clave para que, con los ojos de la opinión pública internacional puesta sobre un país, se pueda frenar o al menos morigerar el clima represivo o de censura en un país. Y sobre Venezuela desplegamos una constante vigilia. Esta hace foco justamente en las acciones del régimen de Maduro para silenciar a medios críticos y para perseguir a periodistas, utilizando, entre otros, el acoso cibernético y el bloqueo de acceso a Internet, como bien lo señalamos en un comunicado horas atrás. Claro, no siempre las políticas de censura son tan claras y evidentes como en los 3 países que hemos mencionado, y por ello el año pasado mantuvimos largas reuniones con el equipo de la UCAP para corregir ciertos sesgos que habíamos detectado en la primera edición del índice.
es que hay países como México, por ejemplo, donde existe diversidad de medios periodísticos, donde estos se expresan con mayor o menor libertad, pero todo ello está enmarcado en una acción estatal orientada a estigmatizar las voces críticas y a no garantizar del modo necesario y suficiente la seguridad de quienes informan. Tampoco, entendemos, se definen políticas públicas adecuadas para poner fin a la impunidad de quienes asesinan a periodistas y atacan a medios de comunicación. Con mayor o menor intensidad, aunque nunca con los grados de gravedad que se viven en México, hay preocupantes hechos de violencia en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, en Honduras, en Haití, en Brasil y recientemente también en Chile, donde una periodista fue asesinada en una protesta callejera. En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele aprobó leyes para restringir el trabajo periodístico y descarga también permanentes amenazas y expresiones hostiles contra la prensa. Todas estas son cuestiones que el índice analiza y refleja luego en función de lo que nos indican los representantes que informan en cada país. Las peores combinaciones se dan obviamente en países como Brasil y México, donde conviven sectores del crimen organizado, en algunos casos ligados a gobiernos locales, con jefes de Estado, que mantienen una confrontación dialéctica permanente con los periodistas que no se alinean con el discurso oficial. Pero también nos preocupan en la CIP restricciones más solapadas, aunque no por ello menos preocupantes, como las que en varios países surgen de la multiplicación de causas judiciales contra periodistas y medios, la falta de compromiso de los gobiernos con las leyes de acceso a la información pública, la presentación y en ocasiones sanción de proyectos que restablecen los delitos de desacato u otras legislaciones potencialmente restrictivas de la libertad de prensa y también promotoras de la autocensura. Algunas de estas legislaciones buscan controlar Internet con la excusa de evitar la propagación de noticias alarmistas o contrarias a la revolución o a la seguridad nacional, o sea, cual fuere el argumento. Es interesante ver, y esto surge claramente de las dos ediciones del índice, cómo los cambios políticos y en algunos casos los reposicionamientos de gobernantes que ya están en funciones se traducen de un año para el otro en acentuados procesos de deterioro o mejora en el clima de libertad de prensa. Entre 2020 y 2021, esto fue evidente en República Dominicana, para bien, y en la Argentina, para mal. También Estados Unidos subió posiciones luego del dramático final de la administración Trump, aunque el entorno para el ejercicio del periodismo está aún lejos de los mejores tiempos en ese país. Es alarmante ver también cómo algunas de las mejoras que se detectan naufragan luego cuando los mismos gobernantes afrontan las primeras crisis y descargan su malestar, su desconcierto en algunos casos, contra la prensa, es decir, contra el mensajero. Para cerrar, agrego aquí que así como el índice reúne las funciones de diapasón, de barómetro y de faro, es a su vez uno de los puntales de un trípode muy valioso para nosotros, ya que soporta el trabajo de la comisión que presido. Un trípode que se asienta como una de sus patas en el trabajo de quienes nos representan en cada país y que elaboran sus informes semestrales. El segundo soporte es este índice anual con solidez metodológica, y el tercer componente del trípode es el reciente lanzamiento del CITBot. Esta última herramienta utiliza la inteligencia artificial para ir trazando un mapa diario del clima de libertad de prensa en el continente sobre la base de lo que dicen y disponen los gobernantes, de lo que reflejan medios y periodistas
y de lo que se conversa en las redes sociales. Aspiramos a que este esfuerzo combinado que realiza la CIP contribuya a un fortalecimiento constante de las libertades de expresión y de prensa, porque, como bien lo dice la Declaración de Chapultepec, sin esas libertades, el ejercicio democrático no puede existir ni reproducirse. Y agrega también, solo mediante la discusión abierta y la información sin barreras, será posible buscar respuestas a los grandes problemas colectivos, crear consensos, permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la justicia social y avanzar en el logro de la equidad. Ojalá esto sea la realidad en todo el continente. Muchas gracias. De inmediato le cedo la palabra a la profesora Argelia Peroso. Ella es comunicadora social y abogada, lo que permitió hacer el enlace con la jurisprudencia que también caracteriza el análisis realizado para el índice. Ella nos va a hablar un poco sobre qué va a encontrar el lector en este libro. Bueno, agradecemos en nombre del equipo coordinador del índice desde la universidad, agradecemos a las personas que nos están viendo y que nos acompañan hoy. Evidentemente, como han dicho en presentaciones previas, el índice resulta un faro. Pero para que ese faro sea más funcional, lleve la luz más lejos, debemos extender esa luz lo más que podamos. Debemos limpiarla, debemos renovarla, debemos hacer que esa luz se vea en toda Latinoamérica, que se vea en todo el mundo. Diferentes formas de difusión. Pueden encontrar el índice en el enlace que está en la página de la CIP, que lleva a la página de los resultados. Pero ahora con esta presentación, con el libro, nuestros lectores, nuestro público y la sociedad en general, en toda Latinoamérica, va a encontrar novedades. Novedades como una presentación en la página, la van a encontrar por edición. En el libro encontramos la presentación del índice de los resultados por país. ¿Sí puedes la presentación, por favor? Pero adicionalmente a esto agregamos, o el valor añadido en este libro, es no solamente la comparación, por favor, la segunda, la comparación que ya habíamos analizado en las presentaciones anteriores o en la presentación del índice, en donde vemos, por ejemplo, países como Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Paraguay que mantienen sus resultados similares. Y ese análisis, no solamente esto que está en la página del índice, en el libro van a conseguir un análisis mayor, un análisis comparativo, un balance de la explicación de dónde salen estos números, de por qué, de la justificación, de la razón. Eso es novedoso ahora en este nuevo producto. Ese balance que hicimos a partir de la comparación de los resultados de ambas ediciones. Evidentemente, por lo menos aquí podemos ver los cambios experimentados por Argentina, que bajó su puntuación, y resaltamos ascensos como por ejemplo República Dominicana, Jamaica, Estados Unidos y Ecuador en esta segunda edición. Este ejercicio, este balance, esta comparación, deseamos hacerla a partir de ahora en todas las ediciones, porque eso nos va también a dar indicadores de cómo va evolucionando el tema de la libertad de expresión en Latinoamérica, en los países en los que estamos estudiando, y evidentemente su impacto con la democracia, ¿no? Y ya vamos a tener herramientas que nos van a ayudar a hacer unos estudios prospectivos y predictivos de cómo va la defensa de los derechos humanos en nuestra región a partir de la libertad de expresión. La próxima lámina, por favor. Evidentemente aquí, a partir de aquí, pues ustedes, como ya les dije, van a ver esta variación explicada en el libro. Adicionalmente van a encontrar también artículos novedosos
sobre la base del estudio de la jurisprudencia en los países en Latinoamérica, en todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Los invitamos a que en el enlace para bajar gratuitamente este libro digital, porque lo importante es que esta luz llegue y llegue de una manera gratuita a más gente. Esto es lo que buscamos. Gracias al aporte de la CIP, gracias al aporte de los patrocinantes, esta información, este conocimiento, estos resultados están a disponibilidad de todo el mundo de manera gratuita, ¿ok? Y digital. Y incluso, sí, en inglés y en español, para que precisamente llegue a más personas. Y los invitamos a que descarguen el libro de la página que la CIP ya se las ha enviado en la invitación. Descarguen el libro, lo compartan, lo analicen, lo estudien y evidentemente podamos seguir difundiendo esta información que es básico. Ayer en Venezuela celebrábamos el Día del Periodista. Así como en Venezuela, que estamos en el último puesto en ambas ediciones, en donde el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información está seriamente vulnerado. Queremos que en todos los países de Latinoamérica sigamos celebrando el Día del Periodista con libertad de expresión. Que en las próximas ediciones podamos encontrar mejorías en muchos países, que podamos, que esto que estamos ahorita visualizando, que le estamos poniendo nombre y apellido, que estamos identificando cuáles son los ataques, que estamos viendo nuevas formas de ataques a los periodistas y los estamos visibilizando de alguna forma, sirva de guía para la garantía de la libertad de expresión, para la lucha contra los ataques a la libertad de expresión y que sigamos defendiendo, no solo los periodistas, los abogados, la ciudadanía completa, sigamos defendiendo este derecho básico para todos. No es un derecho inherente a los periodistas, es un derecho inherente a las sociedades completas, porque está ligado estrechamente con el ejercicio de la democracia. Entonces, les invito nuevamente a que puedan descargar el libro, van a encontrar novedades sobre precisamente estos balances y novedades, artículos novedosos precisamente relacionados con el tema de la jurisprudencia. Muchas gracias, Argelia. De inmediato vamos a dar la palabra al profesor, investigador en comunicación y además director de AB Ediciones, que fue responsable de llevar a un ambiente digital en forma de libro esta publicación. Él es Marcelino Bisbal, a quien tengo el honor de tener aquí a mi lado. Marcelino. Gracias, Carlos, y gracias a todos los que nos están escuchando y a los que me precedieron anteriormente. Para alguien que viene del mundo del periodismo y su ejercicio, ya dejado de lado hace un buen tiempo, porque nos hemos venido dedicando a otros oficios o a otros menesteres, cuando nos toca dar algún discurso o algunas palabras, pues por lo menos es un sesgo profesional de mi parte, darle un título a esas palabras o a ese pequeño discurso. El título que se me ocurrió, pues ha sido El deber institucional. Se me ocurrió porque primero estábamos de buen humor. Y entonces nos sentamos frente al teclado de la computadora y escribimos unas palabras para agradecer pues tanto al equipo académico de la Universidad Católica como al equipo de la Sociedad Interamericana de Prensa, todo el esfuerzo que han hecho a lo largo de este tiempo. Digo, como diría Gabriel García Márquez, yo no vengo a decir un discurso. Mi presencia aquí hoy es en representación del rector y de la Universidad Católica Andrés Bello. Primero, para agradecer a la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, por su confianza en que nuestra institución universitaria ejecutara y avalara este gran trabajo de investigación que se ha desarrollado durante 3 años, desde el 2019 hasta el 2021, con el único objetivo, comillas,
demostrar, como nos dice el mismo informe, un referente sobre la acción de las instituciones del Estado en materia de libertad de expresión, que sirve para dejar registro de la situación de este derecho en materia institucional en los países de las Américas. Además, permite dar visibilidad a las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que afrontan nuestros países en materia de libertad de expresión y prensa, garantías al ejercicio periodístico, control de medios y violencia e impunidad contra periodistas por disposiciones u omisiones de sus gobernantes, legisladores y jueces. El informe logra darnos un reporte, como expresó Carlos Jornet y ahora recientemente mi gran amiga Argelia Peroso, de los 22 países contemplados en la investigación. La lectura detallada de cada informe parcial nos ofrece la situación de la libertad de expresión y de prensa a partir de los contextos en que se desarrolla el ejercicio periodístico y cómo esos contextos impactan también la actuación de los distintos medios. En segunda instancia, mis palabras quieren ser también un reconocimiento al trabajo desarrollado por la Sociedad Interamericana de Prensa en defensa de la tan vapuleada libertad de expresión, de la libertad de comunicación y, en definitiva, del derecho a la información y comunicación a la que tienen o tenemos todos los ciudadanos. ¿Por qué? Lo hemos dicho tantas veces, que la libertad de expresión y la libertad de prensa son connaturales a la democracia como sistema político que implica pluralidad, diversidad ideológica y amplio espacio de libertad. Porque hablar y discutir sobre la libertad de expresión es hablar y debatir sobre la democracia. En pocas palabras, la democracia no puede ser una realidad tangible sin la existencia de medios de comunicación libres e independientes de cualquier forma de poder y especialmente de la autoridad gubernamental. Lo expresaba estupendamente el escritor Mario Vargas Llosa cuando escribió: se puede medir la salud democrática de un país evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espíritu crítico de sus diversos medios de comunicación. Y ya para finalizar, pues para alguien, como decía al comienzo, que es mi caso, que viene del periodismo y de lo que eso implica, además el haber sido docente e investigador de la comunicación durante tanto tiempo ya, puedo emocionarme y seguir de largo con mis palabras y disquisiciones sobre el tema. Y entonces sí sería ya un discurso, y ya lo dije al inicio, yo no vengo a decir un discurso. Finalizo con unas palabras breves que escribiera el Premio Nobel de Literatura José Saramago, quien en noviembre de este año estaría cumpliendo 100 años. Decía Saramago en su novela El Evangelio según Jesucristo: mucho se ha hablado de las coincidencias de las que la vida está hecha, tejida y compuesta, pero casi nada se dice de los encuentros que día a día van aconteciendo en ella, y eso a pesar de ser estos encuentros casi siempre los que la misma vida orientan y determinan, aunque en defensa de aquella concepción parcial de las contingencias vitales, fuese posible argumentar que un encuentro es, en su más riguroso sentido, una coincidencia. Lo que no significa, claro está, decía Saramago, que todas las coincidencias tengan que ser encuentros. En el caso que hoy nos ocupa en esta presentación del libro Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, ha habido un encuentro y una clara coincidencia sin haberse puesto de acuerdo en las dos instituciones involucradas en el estudio. El encuentro ha sido entre el equipo académico de investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, la comisión nombrada por la CIP, el grupo de 22 corresponsales de igual número de países, el equipo de periodistas que elaboraron los informes parciales y los directivos de ambas instituciones para insistir, lo pongo en mayúsculas, para insistir, verbo que esos equipos conjugaron también y seguro que lo seguirán haciendo, en que hay que seguir haciendo lo que hacemos bien los periodistas: seguir evaluando el clima de la libertad de comunicación y la libertad de expresión, seguir haciendo exhortos a los estados para que cumplan con lo que rezan las distintas constituciones, seguir creyendo que las comunicaciones libres y plurales son fundamentales para la existencia de un sistema democrático, entender e insistir lo que significa el hacer del periodista para sostener el tejido social, no claudicar del principio de buscar la verdad, empezar a decirle a la ciudadanía que la libertad de comunicación y la libertad de expresión
son valores cívicos tan o igual de importantes a la solución de sus problemas más acuciantes. ¿Y dónde está la coincidencia? La publicación por nuestra editorial AB Ediciones de 2 libros que tienen mucho que ver el uno con el otro, que hoy estamos presentando. El año pasado ofrecimos al lector el libro Crisis y desencanto de la democracia en América Latina. En esta investigación se demuestra que las democracias latinoamericanas son deficitarias y recientemente su desempeño institucional se ha deteriorado. En América Latina, el deterioro de la democracia no ocurre tras largos periodos de expansión de los derechos políticos, libertades cívicas y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Así, en ese texto, Crisis y desencanto con la democracia en América Latina, se habla entonces de desencanto y crisis de la democracia. Y ahora, coincidencia del análisis para sostener una real y verdadera democracia en la región, con la publicación de este libro Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, es bien significativa la correlación del análisis al comparar los datos cuantitativos y descriptivos del deterioro del clima democrático y el deterioro de la libertad de expresión y de prensa. Coincidencia es la realidad que nos está tocando vivir. Queridos amigos, gracias a nombre de la universidad, de nuestra editorial AB Ediciones, que se encargó de la producción editorial del índice como libro y además de colocarlo también gratuitamente y de acceso libre en su librería abediciones.ucap.edu.be. Como estoy haciendo propaganda de la editorial, la vuelvo a repetir la sigla. abediciones.ucap.edu.be y a todos los que nos están escuchando. Creo que somos de la misma tribu, es decir, somos fervientes creyentes de la democracia como sistema de vida y esa es nuestra religión, laica, por supuesto, y hasta aquí mi deber institucional. Gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Solo me queda decir gracias por la oportunidad de coordinar este trabajo y gracias a todos los corresponsales de cada uno de los 22 países que nos acompañan, algunos de ellos por las razones inmersas en el índice, cuyas identidades no podríamos mencionar por razones de seguridad personal. De verdad que ha sido un trabajo encomiable y me despido dando de nuevo la palabra y el cierre a mi estimado Ricardo Trotti, el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Hasta luego. Gracias, muchas gracias, León, Marcelino, Argelia. Pero antes de terminar, yo quisiera un poco hacerte unas preguntas, León, porque se trata de una audiencia que está ahora con nosotros. No todo el mundo está empapado de los detalles del índice. Entonces, 2 preguntas en una. Primero, ¿nos puedes contar un poco cómo se fabrica el índice? Y segundo, dentro de esa fabricación, a través de los expertos, los corresponsales, cómo se elabora el índice, al menos de la parte de ustedes, ¿cuáles son los mayores desafíos que están encontrando Sí, claro. en la construcción? Lo primero fue convertir en indicadores cada uno de los valores y principios de las declaraciones de Chapultepec y de Salta. Lo primero fue convertir cada una de esas enunciaciones en constructos que pudieran ser medibles y pudieran ser transferibles en el conocimiento de expertos a un barómetro cuantitativo. Para eso hubo agrupamientos, pruebas, test, pruebas pilotos que incluyeron hacer diversos cuestionarios hasta alcanzar uno que tuviera la ponderación adecuada para cada una de las variables. Inquirió o requirió, mejor dicho, consultas con los expertos de ambos organismos, requirió diálogos con la Comisión de Trabajo de la Sociedad Interamericana de Prensa, sobre todo en lo concerniente a las valoraciones y a las prioridades en materia de principios. Por ejemplo, no era lo mismo evaluar la violencia y la persecución contra un comunicador social que evaluar las legislaciones que permitiesen, por ejemplo, que hubiera un libre trabajo empresarial de los medios de comunicación. Y hacer esto conllevó a un cuestionario amplio de unas 53 preguntas que fueron respondidas por no menos de 150 personas en cada edición,
Esto con la finalidad de establecer alguna diversidad en la muestra que era diversificada. Debía incluir a directivos de medios, a periodistas de planta, a expertos académicos en libertad de expresión y a expertos en el área jurídica en materia de derecho a la libertad de expresión. Esto, de manera consecuente, fue la primera fase. La segunda fase tiene que ver con la parte de la realización de la relatoría, que incluyó un reclutamiento exhaustivo de talentos y de académicos y periodistas en los países involucrados para que se encargaran de contextualizar los números, de llevar a cabo la tarea de explicar el porqué de los resultados en función de lo que había resultado una fotografía expresada por los expertos en el cuestionario. A partir de allí se establecieron diversos matrices de análisis sobre la base de las dimensiones, pero también sobre la base de los entornos institucionales. Logramos, por ejemplo, adjudicar un determinado peso que determinara la acción favorable o desfavorable de cada uno de los poderes del Estado en cada uno de los países. Esta medición, por supuesto, con consistencia interna, no podía ser comparable tampoco entre naciones, puesto que había comportamientos institucionales derivados de distintas formas de Estado. Recordemos, por ejemplo, que Estados Unidos es un Estado federal, en cambio otros estados se manejan por otro sistema de repartición de poderes del Ejecutivo. Esto nos permitió, con bastante diálogo y bastante conciencia por parte de los corresponsales, dotarle al lector de las distintas descripciones de todos los hechos, ataques, agresiones, confiscaciones a las que eran víctimas y objeto los medios y periodistas en cada una de las naciones. Pero además de eso, pudimos establecer un análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que nos brindó la posibilidad de establecer un resumen muy sintético. Y esto, por cierto, haciendo honor a solicitud de la Comisión de Trabajo de la CIP, permitió que la gente visualizara en poco tiempo qué fueron los aspectos más sustanciales que afectaron la libertad o el entorno institucional, la acción institucional vinculada con la libertad de expresión y prensa en cada una de las naciones. Esto requirió trabajo consensuado de expertos en estadística, de expertos en derechos jurídicos, de expertos en metodología y el aporte de la experiencia, y ahí hago un reconocimiento al señor Ricardo Trotti, de la experiencia que tenía en materia de llevar a consensos las distintas percepciones de los propios expertos y representantes de los organismos que están involucrados en la supervisión de los procesos de seguimiento y de alertas en materia de libertad de expresión y prensa en la Sociedad Interamericana de Prensa. Más o menos ese fue un trabajo que nos llevó meses de reuniones, meses de evaluaciones, que incluyeron presentaciones preliminares de resultados, que incluyó, por supuesto, graficación, llevar a término un parámetro que permitiera ver cómo estaba cada uno de los países en cada una de las dimensiones que ya se mencionaron y establecer, cómo no, en esta edición del libro, unos balances que permiten visualizar a profundidad por qué se desplazaron de una posición a otra algunos países. Eso es más o menos el trabajo que se hizo, Ricardo, resumido. Gracias. ¿Por qué crees, por qué no nos hablas de qué diferencias notas o ustedes notan entre este índice y otros que hacen otras instituciones, como por ejemplo Reporteros Sin Fronteras, Freedom House? Es decir, ¿por qué este índice y este libro que estamos lanzando hoy tiene un valor agregado o un valor diferencial con otros resultados de índices? La principal diferencia, otros índices hacen una mirada de 360 grados a los distintos factores de presión que recaen sobre la libertad de expresión y prensa. Es decir, no solo ven lo que tiene que ver con la acción gubernamental, también lo que tiene que ver con otros factores de la sociedad, del entorno, que generan de manera directa
cambios o virajes en la posibilidad de cumplir los derechos comunicacionales, tanto de la sociedad como de los periodistas. Nuestro índice solo es una mirada a la acción institucional de los poderes del Estado, a la acción del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, para precisamente determinar cuán desfavorable y cuán favorables son las acciones de estos gobiernos para garantizar o por el contrario perjudicar ambas libertades. Es muy importante la pregunta que está formulando porque en efecto eso le da un papel diferenciador muy importante y eso explica por qué algunos países, solo por citar uno, Estados Unidos, la posición del índice difiere con respecto a mediciones como la de Reporteros Sin Fronteras. También pasa con algunos otros países donde vemos que hay factores sociales de manera transversal afectando la labor periodística que difieren de la acción institucional o de la voluntad de los gobiernos, parlamentos y tribunales en función de permitir o no un libre flujo de comunicación, un derecho al acceso a la información pública o que los periodistas sencillamente puedan gozar de garantías a pesar de sus críticas. Esto es un factor fundamental y qué bueno que lo pregunta, Ricardo. Y una última pregunta que tal vez muchos lo tienen en la cabeza y lo tuvieron, y obviamente la experiencia nos fue demostrando la total independencia que tiene este índice Chapultepec, incluso de la propia CIP, pero como muy bien resaltaban tanto Jorge como Carlos, hay una sincronía perfecta del monitoreo que hacemos nosotros en forma diaria y semestral con los valores que da este índice. Pero recuerdo yo que hace varios años atrás, cuando empezamos a tratar de identificar a la mejor universidad en América Latina para hacer este índice, obviamente tocamos las puertas de varios, recibimos propuestas de varios y fuimos por la calidad académica de la Universidad Católica Andrés Bello y por el equipo de ustedes. Obviamente siempre se despiertan preguntas en todos los países respecto a que tenemos países con gobiernos autoritarios que no le gusta mucho esta palabra que a nosotros nos fascina, que tiene que ver con la independencia. ¿Sienten ustedes, han sentido ustedes en algún momento que el gobierno de Nicolás Maduro, que un gobierno autoritario y donde uno ve que en Venezuela, por ejemplo, el índice marca que es uno de los países peor comportados en materia de libertad de prensa, ha tenido algún tipo o ha querido tener algún tipo de influencia en el trabajo de ustedes? No en el índice, hablo del trabajo de ustedes como universidad y en el trabajo estadístico, lo que tiene que ver con el resultado del índice. Ricardo, tal vez lo único que puedo decir al respecto es que a diario estamos permeados por un ambiente restrictivo, cargado de cualquier cantidad de presiones que nos retan. Y es un desafío seguir trabajándolo en función de mantener incluso para nosotros mismos la independencia de criterio, basándonos en percepciones de nuestro instrumento. Pensamos que también en función de lo que comentaba Carlos Jornet sobre las expectativas, Venezuela había sido un país democrático, Venezuela había gozado de una industria fuerte de medios que ahora se encuentra depauperada, había tenido universidades fuertes en el ámbito público como la Universidad Central de Venezuela. Y lo que podemos decir es que en esta realidad no es de extrañar que nuestros expertos hayan percibido un decremento perplejos sobre la situación y la alicaída industria de medios y las pocas posibilidades de expresar. Pero el trabajo que evaluamos y hacemos no lo hacemos para evaluar la situación de Venezuela. Lo hacemos para evaluar la situación de los 22 países y eso incluye naciones con unas diferencias culturales tan impresionantes como por ejemplo Jamaica. Entonces, en efecto, el esfuerzo se hace para mantener la independencia del índice y evitar, dentro de lo que cabe, ser nosotros jueces y parte.
nosotros intentamos interpretar de la manera más objetiva los resultados. El relator de Venezuela del informe evalúa los hechos objetivos, cuantificables, por ejemplo, en datas cuantitativas de hechos de agresión y violencia. Y esto es lo que en parte garantiza la seriedad de la parte venezolana dentro del índice. Muchas gracias, León. Y ya cerrando, yo quería compartir con ustedes simplemente una reflexión que tiene que ver un poco con lo que han dicho Carlos y Jorge. Primero que este es una herramienta muy válida para la Sociedad Interamericana de Prensa y sobre todo por la independencia que tiene, porque también tiene una perfecta sincronía con los demás informes que hace la CIP en forma semestral y también a diario a través del CIPBot, como resaltaba Carlos. Creo, sin temor a equivocarme, yo llevo ya, y muchos de ustedes y de la audiencia llevan muchos más años, pero yo en sintonía con la CIP ya estoy en los 30, y creo que hubo dos hitos históricos muy importantes en la CIP. Y lo resalto especialmente porque tenemos aquí presente en la audiencia alguna gente que fue la gestora, como Edward Seaton, expresidente de la CIP, que fue el gestor del proyecto Chapultepec en la CIP y que llevó a través de la mano de la CIP una gran conferencia de líderes a nivel hemisférico que se dieron cita en el castillo de Chapultepec, donde ahí se creó y se redactó la declaración de Chapultepec. Creo que también en aquel momento estaba Jorge, también estaba Eduardo Salinas y tantos otros que están en esta audiencia, pero siempre recuerdo el liderazgo que tuvo Edward Seaton y creo yo que jamás él se hubiese soñado que 30 años después todavía estamos bregando con sus deseos y en aquel momento también de Jim McClatchy, que era un colega y expresidente de la CIP que habían llevado el liderazgo de la declaración de Chapultepec también con Eduardo Ulibarri de América Latina y tantos otros personajes importantes de la historia de la CIP. Y digo esto porque Edward Seaton también estuvo involucrado en lo que luego llamamos la Declaración de Salta, que yo diría que fue el segundo paso histórico importante, que tuvo, a diferencia de Chapultepec, una vía de participación, asistencia y creación de la declaración distinta a Chapultepec. En Chapultepec se hizo presencial, fue en el castillo de Chapultepec en marzo del 94, y la construcción de Chapultepec había iniciado 1 año o 2 años antes. El proceso de Salta fue también de 1 año, 1 año y medio antes a que se aprobara la declaración de Salta en la ciudad de Salta, la ciudad homónima de Salta en Argentina, en 2018, y con la cual se trató de agilizar todos los temas que tenía Chapultepec, casi analógicos por otra época, evidente, con los temas de libertad de expresión en la época digital. Y se hizo un trabajo muy fuerte de la CIP por más de 1 año, con más de 80 instituciones de todo el mundo, incluso con los grandes intermediarios tecnológicos, para que cada uno aportara un poco la visión de lo que debería contener la Declaración de Salta. A diferencia de la Declaración de Chapultepec, que es en sí misma una declaración que no es casi como una constitución, no hay ánimo jamás de reformarla, la Declaración de Salta tiene en su espíritu también una reforma que va a seguir en el futuro acompañada de los cambios tecnológicos que puedan producirse, ¿verdad? Y los cambios sobre todo de la información y de la comunicación de las nuevas tecnologías. Pero resalto esos 2 puntos y resalto esto porque el libro y este proyecto del índice de Chapultepec trae esos 2 mundos, un mundo histórico y un mundo a futuro, y realmente nos da esa sapiencia y le da esa sabiduría a la CIP de seguir
custodiando, como decía Marcelino, la libertad de prensa, y de que estemos los académicos y los colegas periodistas, todos en la misma bolsa, todos tirando hacia adelante, pensando que la única forma que tenemos de ayudar a construir democracia en América o en nuestro continente es a través de la fortaleza de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Esas cuestiones que están bien profundas en ambas declaraciones. Declaraciones que resalto en el 2001, cuando se crea la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está totalmente basada en Chapultepec, con algunos arreglos y actualizaciones. Y ya hemos escuchado hace poco que están pensando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ampliar esa declaración con los motivos que tiene la Declaración de Salta. Así que en ese caso creo que podemos estar todos muy contentos en la Sociedad Interamericana de Prensa, que los tengamos a la UCAP, que tengamos el índice y que tengamos estas dos declaraciones que nos ayudan a monitorear, a fortalecer la libertad de prensa. Y como bien dijo Jorge al principio, este índice no es inerte, está en continuo movimiento y nos ayuda a las organizaciones como esta a crear, incentivar y motivar reformas de políticas públicas a favor de la libertad de prensa y del ejercicio libre e independiente del periodismo. Así que ya terminando, me excedí en un minuto, le quiero pedir a Jorge que dé unas últimas palabras de despedida y agradeciéndole mucho a la audiencia que hemos tenido hoy de los diferentes países y muy especialmente a Seaton, que está con nosotros, y a tantos directores como a Daniel Desein, Miguel Franjul, Eduardo Salinas y Gilberto Urdaneta, que nos están acompañando de distintos países. Muchas gracias a todos. Jorge. Gracias, Ricardo. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan, particularmente al grupo de la Universidad Católica de Andrés Bello. Creo que estamos nosotros frente a un referente que cada día, como ya se ha visto en tan poco tiempo, va a ir agarrando mayor, diría yo, dimensión y velocidad. Y esto esperamos desde la CIP que pueda servirnos a todos los que defendemos la libertad de expresión y prensa para poder tener democracias mucho más fuertes y una sociedad más con una convivencia mejor. Así que de nuevo, muchísimas gracias y espero poder tener la oportunidad de agradecerles personalmente, especialmente a la gente y a las personas de Venezuela. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias, damos por terminada esta sesión y recuerden, estén en sintonía, vamos a seguir trabajando en este aspecto. No se olviden que pronto viene 19 al 21 de julio y del 27 al 30 de octubre, por fin, en forma presencial, nos vamos a encontrar todos en Madrid. Así que muchas gracias, buenos días y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias. Saludos a todos.